para poder partir, queremos invitar al doctor Pío López, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE, para que nos pueda dar las palabras de bienvenida a este evento que hemos preparado con mucho gusto y con harto cariño para toda la audiencia que se está conectando. Doctor López, por favor, si nos puede dar las palabras de bienvenida. Claro, claro, Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Me están oyendo? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, ok. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están conectados en todos los países de nuestro mundo científico. Permítame presentarme. Soy Pío López, soy pediatra, infectólogo. Soy el jefe del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y en este momento soy el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE. En nombre de SLIPE, le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar sobre esta patología que tanto preocupaciones nos causa, que ocupa nuestro tiempo y nuestro pensamiento. Y hoy especialmente es importante porque vamos a tocar o vamos a oír un tema que es muy importante, que es COVID-19 en pacientes inmunocomprometidos. Una felicitación a los organizadores de este evento, una felicitación a Juan Pablo Torres, una felicitación a María Elena Santolaya, que deseamos una pronta recuperación. Éxitos, y te doy la palabra, Juan Pablo, para que hagas la presentación a todos tus invitados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pío. Vamos a introducir entonces nuestro webinar de COVID-19 en el niño inmunocomprometido, con foco, ¿no es cierto?, en el niño oncológico, en el niño con trasplante de médula ósea. Y para eso tenemos una agenda que va a tener presentaciones acotadas. Voy a presentar a la doctora Fabián Carlese, que ella es pediatra infectóloga del Departamento de Pediatría de la Universidad Federal de Sao Paulo. Ella nos va a acompañar con la charla en donde vamos a discutir o no la hospitalización del niño inmunocomprometido con COVID-19. Vamos a tener también al doctor Eduardo López Medina, pediatra infectólogo también de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, para discutir aspectos relacionados al diagnóstico del niño inmunocomprometido con COVID-19. Y como mencionaba el doctor Pío López, nos va a acompañar hoy día la doctora Verónica Contardo, que es pediatra infectóloga del Departamento de Pediatría y de la División de Infectología Pediátrica del Hospital Roberto del Río, la Universidad de Chile en Santiago, debido a que la doctora María Elena Santolaya está actualmente convaleciente justamente de esta infección, afortunadamente en buenas condiciones, así que Verónica va a reemplazarla de una excelente manera. Y me presento yo soy Juan Pablo Torretti, pediatra infectólogo del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Trabajo también en el Hospital Calvo Maquena, en Clínica Las Condes. Así que sin más, vamos a pasar a la primera presentación, que bueno, me corresponde por el programa hacer la mía, así que voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a tener una breve presentación respecto a datos o no que nos gustaría tener en relación a niños inmunocomprometidos y COVID, ¿qué datos hay? Vamos a partir, espero que se esté viendo bien la presentación y podamos dar entonces inicio a estos próximos minutos. Las presentaciones son acotadas, como les decía, para que después tengamos espacio de preguntas. El espacio de preguntas se puede hacer a través del chat que tienen ustedes en su pantalla y las vamos a hacer después de todas las presentaciones. Entonces, voy a partir con datos que nos gustaría tener en relación a COVID y a niños inmunocomprometidos. Primero, estos son los datos que tenemos de Chile. Ustedes pueden ver, en Chile estamos viviendo una situación de pic con más de 5.000 casos, entre 5.000 y 6.000 casos diagnosticados cada día en las últimas 24 horas, lamentablemente con más de 3.000 fallecidos. Pero dentro de esta situación, ¿cuántos niños están siendo afectados? Primera pregunta, con COVID-19 en nuestro país. Si ustedes ven, este es el último informe del Ministerio de Salud chileno y las cifras que se observan para niños entre 0 y 15 años corresponden aproximadamente al 5% de todos los casos de COVID-19
en el país. Si vamos viendo otras experiencias de la región hasta el mes de mayo en Estados Unidos, el 3% de todos los casos reportados de COVID-19 afectaron a niños menores de 18 años de edad. Y si vemos la distribución en diferentes países de Latinoamérica, hay un rango más variable, desde México, que reporta casi un 2% de casos de niños con infección por COVID-19, hasta Argentina o Colombia con un 11%, Chile en una situación parecida a la de Costa Rica y Panamá, con cifras cercanas al 6, 7 o 8% de casos en que se afectan niños menores de 19 años. Ahora hemos visto y hemos escuchado que los niños en general, antes de entrar al niño inmunocomprometido, tienden a tener cifras más bajas de infección o infectarse menos, tener cuadros más leves o cuadros asintomáticos. Hay una serie de hipótesis que podrían explicar o que están empezando a explicar por qué el niño tiene más bien infecciones de menor transmisión, de menor infección o cuadros más leves o incluso asintomáticos que van desde causas relacionadas al tipo de respuesta inmune, haber estado expuesto a otro virus respiratorio, otros coronavirus que no sean COVID, el haber recibido vacuna BCG, sus receptores, etcétera. Pero ¿qué evidencia hay puntualmente para ello? Por un lado, está el antecedente de algunos estudios epidemiológicos. Por ejemplo, este publicado en New England Journal of Medicine en Islandia, en donde se estudió más de el 6% de toda la población de Islandia y en donde se ve aquí en el gráfico, ¿no es cierto?, en estudios por detección de PCR, que cuando se estudiaron los menores de 10 años en comparación con los niños y adultos mayores de 10 años o más, hubo una detección significativamente más baja, de un 6 versus un 13% en los menores de 10 años. También datos de Holanda respecto a niños, que en general los niños no son los principales contagiados, ni tampoco al hacer estudios de grupos familiares fueron aquellos que se infectaron primero, sino que se infectaron primero los adultos, sobre todo como se ve aquí en el gráfico, los mayores de 20 años y en un porcentaje muchísimo más bajo los niños. Por lo tanto, nuevamente viendo datos de que los niños se infectarían menos que los adultos. Y otros resultados interesantes, esto es respecto a la expresión del receptor que ocupa SARS-CoV-2 para ingresar a la célula respiratoria, al epitelio respiratorio. Estos son estudios hechos no en pacientes infectados con COVID, sino que más de 300 adultos y niños desde los 4 hasta los 60 años de edad que estaban en estudio de biomarcadores para asma, niños y adultos con y sin asma. Pero lo interesante fue que al tener ellos muestras de epitelio respiratorio, en este caso nasal, se vio que la expresión del receptor, que es la enzima convertidora angiotensina 2 en epitelio nasal, la expresión que existía de AC2 en niños, sobre todo menores de 10 años, como se observa aquí en el gráfico, era significativamente menor que personas que tenían 10 a 17 años, 18 a 24 o más de 25 años, iba aumentando la expresión proporcionalmente en la medida que aumentaba la edad y en este caso los niños menores de 10 años tenían niveles de expresión significativamente más bajos. Todos estos factores pueden ir construyendo, ¿no es cierto? Entonces la idea iban viendo, iban confirmando de alguna manera ciertas hipótesis de por qué los niños se infectan menos. Y también información más reciente, hay una publicación en Nature hace unos días atrás que podría tener que ver también con el tipo de endotelio que tienen los niños, que es un endotelio muchísimo más sano. En la publicación de abajo, que está en Lancet, se puede ver en el primer panel en gris que puede haber detección de partículas virales y de efectos citopáticos de SARS-CoV-2 en el endotelio de pacientes, en este caso eran 3 pacientes adultos que fallecieron y se pudo hacer, ¿no es cierto?, los estudios anatomopatológicos en donde se detecta el virus no solamente en el aparato respiratorio, sino que también en el endotelio vascular con una respuesta inflamatoria asociada, como se ve aquí en la tinción de hematoxilina eosina, y que también incluso en el panel con un tono más morado, una inmunohistoquímica, perdón, más anaranjado, se ve que hay detección de caspasa 3, vale decir, activación de mecanismos apoptóticos en el endotelio vascular. Por lo tanto, los adultos que tienen un endotelio inflamado, infectado por el virus o con comorbilidades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, pueden ser más susceptibles de tener
cuadros más severos o infectarse más por COVID-19, a diferencia de los niños que tienen y tienden a tener menos comorbilidades, un endotelio sano o con menos endotelitis o inflamación del endotelio, que podría ir de la mano también de cuadros más leves o incluso asintomáticos. Pero bueno, el seminario hoy día es de niños inmunocomprometidos. ¿Y qué información ha ido apareciendo más o menos desde, ¿no es cierto?, enero, febrero hasta la fecha respecto a la infección de COVID-19 en el niño inmunocomprometido? Esta fue una de las primeras publicaciones respecto a la experiencia italiana, los primeros reportes de Bérgamo en la Lombardía italiana en 200 pacientes. Ellos tenían cortes de 200 pacientes trasplantados, 10 de ellos hospitalizados y varios de estos pacientes, 3 de ellos en quimioterapia. En todo este grupo de pacientes de Bérgamo en Italia, solamente detectaron 3 casos positivos para SARS-CoV-2 por PCR. Ninguno de ellos cursando una enfermedad pulmonar asociada y dando algunos indicios, algunos primeros indicios que los inmunocomprometidos, ya sean niños o adultos, podrían no tener un mayor riesgo de enfermedad pulmonar severa que pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, vamos viendo también que empiezan a aparecer otras publicaciones, estas ya son más recientes, esta de European Journal of Cancer, en donde se hizo aquí en este caso una encuesta de amplia difusión en diferentes unidades de atención pediátrica de pacientes inmunocomprometidos que están recibiendo quimioterapia, un tratamiento contra el cáncer, y que involucró en definitiva a 200 niños de 25 países. En esta encuesta, la metodología tiene esas limitaciones, fue una encuesta rápida para ver qué es lo que estaba pasando en estos 25 países y estos centros que estaban atendiendo 200 niños con patología oncológica, y se detectó en 9 de ellos una PCR positiva para SARS-CoV-2. La mayoría de ellos de una evolución más bien favorable o asintomática. Si vamos a ver ahora un poco más el detalle de estos 9 pacientes detectados en esta encuesta, vemos que incluso la caracterización no era tan completa, pero se trataba de pacientes que tenían entre 2 y 16 años, habían 2 adolescentes, el resto eran niños. La mayoría de estos casos eran, y se veía que el diagnóstico de base de cáncer eran más bien tumores sólidos. En 7 casos, en 2 de ellos eran leucemias linfoblásticas agudas, y prácticamente en 7 de los 9 pacientes, o sea, en la mayoría de ellos, el síntoma principal fue la fiebre y o la neutropenia febril. Había y hubo casos, un paciente que tenía un hepatoblastoma que fue asintomático, y hubo en la última línea un caso de un niño con una leucemia linfoblástica aguda, en donde el diagnóstico fue hecho porque su padre tenía un antecedente de COVID positivo. De este grupo de 9 pacientes en esta encuesta, niños, todos ellos con patología oncológica o con cáncer, afortunadamente la evolución clínica fue finalmente favorable. Otra información reciente ahora de unidades o de centros hemato-oncológicos de Francia, y en donde se logró detectar en toda esta red 33 niños oncológicos que tuvieron ya fuera una reacción de polimerasa en cadena y o un escáner que hacía diagnóstico de COVID-19. Al hacer un análisis de estos 33 niños oncológicos, con infección confirmada por estos métodos de COVID-19. 5 de ellos correspondieron a casos graves que requirieron unidad de cuidados intensivos, un ingreso a UCI. Y de ellos, ahí están la caracterización de las edades, entre 4 y 19 años de edad. En este caso, 3 de ellos tenían leucemia linfoblástica aguda. El tercero de ellos, además, había sido sometido a un trasplante de médula ósea. El cuarto paciente era un trasplante de médula ósea y el último paciente un glioma. En todos ellos hubo la razón de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, fue un deterioro respiratorio progresivo. Afortunadamente estos pacientes estuvieron con ventilación asistida, pero la evolución fue favorable y no hubo ningún caso de fallecimiento. Como ustedes pueden ver, la mayoría de estos reportes son reportes de algunos pocos casos.
Si vamos a ver grandes reportes de series en niños, como este que está publicado en New England Journal of Medicine a fines de abril, de 171 niños que se hizo la caracterización de la infección del SARS-CoV-2, hubo solamente un niño que en esta serie tuvo un inmunocompromiso, fue una leucemia. Ese niño requirió ingreso a UCI y apoyo con ventilación mecánica, pero afortunadamente sobrevivió. Y ahora después dejamos los datos exclusivamente de niños, sino que nos vamos a reportes en adultos que tienen cáncer. Este es un análisis de 1.590 pacientes adultos con cáncer a lo largo o a lo ancho de China. De estos 1.590 pacientes adultos que tenían SARS-CoV-2, solo 18, o sea, un poquito más del 1%, tenían un diagnóstico de cáncer, pero eran todos adultos, pacientes de 47 a 87 años. Lo que sí se ve aquí, que en la medida que los pacientes no tenían cáncer, tenían el antecedente de haber sobrevivido a un cáncer o tenían un tratamiento de cáncer activo, la frecuencia de eventos adversos severos era significativamente mayor, ya sea requiriendo ventilación mecánica, UTI o habiendo presentado algunos episodios de muerte. Y lo mismo visto y separando pacientes sin cáncer en azul versus pacientes con cáncer en verde, la probabilidad de eventos severos fue significativamente mayor en aquellos pacientes con cáncer. Otra vista, ¿no es cierto?, respecto a 1.424 pacientes adultos con cáncer y la tasa de infección. En pacientes con cáncer, la tasa de infección fue significativamente más alta que la observada en la comunidad de Wuhan, con un odds ratio de 2.31, pero nuevamente son pacientes adultos. 3 de los 12 pacientes desarrollaron un cuadro respiratorio y uno de ellos requirió unidad de cuidados intensivos. Y un análisis sistemático, aquí se incluyen tanto niños como adultos. Aquí fue difícil hacer una del doctor Carlos Jan Quinto, conocido por varios, pero que fue difícil separar a los pacientes. La mayoría de los resultados muestran que los pacientes, casi en el 70% de los casos, sobrevivieron, no requirieron UTI el 65%, pero también hubo una cantidad de pacientes que tuvo un cuadro severo y o muerte, pero más bien en relación al cáncer y no necesariamente la infección de SARS-CoV-2, con algunas diferencias entre los pacientes que tenían cáncer versus los pacientes que tenían algún tipo de trasplante. Sin embargo, eran poquitos pacientes de esta serie de 110 pacientes, solamente 7 tenían trasplante y la mayoría de ellos, casi 100, tenían una patología oncológica. Por lo tanto, las series aquí son más bien de adultos. Este es un gran estudio de cohorte en casi 1.000 pacientes con cáncer, hecho a lo ancho y largo también de datos provenientes de China, y en donde se vio que las causas de mortalidad por todo evento a los 30 días y estuvo asociada a factores de riesgo en general, como la edad, el sexo masculino, pero también estuvo asociada en forma significativa a algunos efectos relacionados directamente al cáncer. O sea, hubo una asociación entre el tener el cáncer y tener una mayor mortalidad, sobre todo a tener comorbilidades y cáncer o tener etapas de cáncer o un tratamiento de un cáncer activo en curso que podía también afectar la mortalidad. Otra publicación reciente de la doctora Mónica Ardura de Ohio, en donde aquí es interesante, pongo la referencia porque da algunas luces respecto a qué es lo que hacer con receptores de pacientes, niños que van a ser sometidos a un trasplante de médula ósea, si es que tuvieron una infección por COVID confirmado y una enfermedad de bajo riesgo, diferirlo por 3 meses, o si es de alto riesgo y hay que trasplantarlo, en por lo menos esperar que esté asintomático y que tenga 2 PCRs negativas. Si es que fue contacto de COVID, si es que la enfermedad es de bajo riesgo, diferirlo por 14 días o 3 semanas, o bien, si es que es de alto riesgo, ocupar el criterio clínico y hacer búsqueda por PCR del SARS-CoV-2. Y si es que ese paciente que va a ser receptor tiene síntomas respiratorios, obviamente hacer un estudio molecular con reacción de polimerasa en cadena. Algunas recomendaciones de la NICE en Reino Unido: no olvidar a estos pacientes mantener sus controles, evitar el contacto cara a cara, el inicio del tratamiento inmunosupresor en condiciones que sean seguras, mantener las consultas precoces en caso de sospecha COVID, que los pacientes anden con su listado de medicamentos para que no vayan a haber interferencias en el tratamiento,
Recordar que los niños que estén recibiendo un tratamiento corticosteroidal o con prednisona podrían no tener fiebre, así que sospechar la enfermedad incluso en ausencia de fiebre y un uso racional de antibióticos. Sin embargo, en estas recomendaciones pareciera ser que los pacientes inmunocomprometidos no aumentaría el riesgo de COVID severo en estas recomendaciones del Reino Unido. Por lo tanto, y para terminar, todavía hay muy pocos datos concluyentes en niños inmunocomprometidos y COVID-19. No está claro si es que tienen un mayor riesgo de infección o transmisión el hecho de ser inmunocomprometidos o tener una patología oncológica, una evolución clínica similar aparentemente con los pacientes inmunocomprometidos. Con un peor resultado clínico tampoco lo tenemos muy claro, hay más dudas que preguntas al respecto, pero pareciera ser de que no es necesariamente en los niños un factor de riesgo extremadamente potente. Es importante entonces mantener las medidas de prevención, una consulta precoz, mantener los controles y los tratamientos de base de los niños para no tener un aumento de mortalidad por el cáncer o por su condición de inmunocomprometido más que la infección de SARS-CoV-2. Bueno, esos son los datos, algunos de los datos, como les digo, no son muchos, nos gustaría tener mucho más, pero bueno, queremos seguir avanzando en este webinar, vamos recibiendo las preguntas de ustedes en el chat y ahora nos gustaría darle el paso a la doctora Fabián Carlese para que comparta su pantalla y nos hable respecto a la decisión o no de hospitalizar a los niños inmunocomprometidos y COVID-19. Fabián, por favor. El, Doctor, no la estamos escuchando. Fabián, Recuerde quitar el mute. Por favor. el micrófono, por favor. Sí. Ajá. Vemos la pantalla, pero ahí sí. Ahora sí, Fabián. Sí. Muchas gracias. 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 Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir un poco de mi experiencia con COVID-19. Yo voy a tentar hablar en portuñol, pero espero que me comprendan. Esta es mi agenda de hoy. Yo voy a hablar un poquito sobre la incidencia de SARS-CoV-2 en niños, pero Juan ya habló bastante. Los factores de riesgo de la enfermedad grave. Yo pienso que es importante reconocermos estos factores cuando se trata de una decisión de hospitalizar o no hospitalizar los niños. Quais são os dados em niños imunocomprometidos, um pouquinho de minha experiência e o que sabemos hasta agora. So, os pontos claves em minha apresentação são a enfermidade, a gravidade, a série de casos que temos e para aprender com isto e as conclusões. Pero para se conocer los niños que vão evoluir de forma mais grave, precisamos saber a incidência em los niños. Juan já apresentou que a incidência é menor, mais pequena, comparada com os adultos. Estas são algumas séries de casos que nos mostram que a incidência variou hasta 1 de Itália, hasta 5 nos Estados Unidos, pero en Latinoamérica es más grande. Nos Estados Unidos, menos que 1% de los niños fueron hospitalizados. Muchas son as razões para que los niños tenham uma enfermidade mais leve que nos adultos, e uma das coisas é uma resposta imune que é diferente de los adultos, qualitativamente. Então, os niños têm características próprias e uma resposta terapêutica diferente de que os adultos. As manifestações são menos graves que os adultos, os sintomas, as manifestações em las imagens, e variam desde a forma assintomática hasta dificuldade respiratória aguda severa.
La fiebre y la tos son las manifestaciones más frecuentes, pero tienen dolor de garganta, rinorrea y otros síntomas más. Los síntomas respiratorios superiores son más importantes que los inferiores y la recuperación es más temprana que los adultos, se recuperan en 1 a 2 semanas. Pero después de saber un poco que la incidencia es mejor en pacientes pediátricos, es importante identificar dentro de este grupo quais son los factores de riesgo para o desarrollo de una enfermedad más grave. Es importante que se identifique prontamente y se instituye la terapia más inmediata. Sabemos que los pacientes más mayores y las personas con comorbidades subyacentes son de mayor riesgo de complicaciones, pero no se conoce mucho bien cómo se comporta este virus en los niños. La incidencia de enfermedades críticas no se conoce. Tiene un estudio hecho en China que avalió más de 2.000 casos de pacientes pediátricos con COVID confirmado, em 700 casos, ou sospecho em 1.400 casos. E o que se observou é que mais de 50% teve solamente uma enfermidade leve, e menos que 1% teve uma enfermidade grave ou crítica. É importante observar nesse estudo que a porcentagem de enfermidade mais grave foi principalmente em niños menores que 1 ano. ¿Por qué el virus se comporta de esta manera en los niños? Muchas son las hipótesis. Es importante entender la patogenia de la doença, de la enfermedad. Sabemos que para que el virus ingrese en la célula, utiliza el receptor ACE2, que es un receptor para la enzima convertidora de angiotensina. Una posible teoría de que la enfermedad es más leve en los niños, para mí, en mi opinión, es la que más explica ese hecho, es que existen diferencias en la expresión de este receptor. Este receptor está presente en células epiteliales pulmonares, células endoteliais e intestinales. Hay una expresión limitada de estas células en pediatría. É um período em que o pulmão aún está se desenvolvendo e que pode actuar com uma forma protetora contra as formas graves da enfermidade. Os cambios na expressão em quantidade e maduração se podem encontrar em pediatria. Portanto, este receptor é imaturo. A outra coisa é a importância quando o vírus ingressa na célula, há reconhecimento por células endoteliais, macrófagos alveolares e epiteliais. E isto desencadeia uma produção de citocinas inflamatórias que recrutam células imunes como células T, macrófagos e monócitos. Pacientes com deterioro da imunidade podem apresentar uma sobreprodução destas citocinas que vão levar ao dano pulmonar e grave e assim uma tormenta de citoquinas que podem se espalhar por todos os órgãos e dar uma doença com falência multiorgânica. Quando a resposta imune é saudável, o macrófago consegue neutralizar o vírus e fazer uma eliminação com mínimo dano pulmonar. Por isto, se presume que nos pacientes imunossuprimidos, a infecção pode ser mais grave, mas não temos dados concretos hasta agora. Sabemos que a taxa de admissão em uma terapia intensiva é melhor quando comparada com os pacientes adultos, e quando estes niños são admitidos, a maior porcentagem são pacientes mais velhos, maiores. Neste estudo,
más de 80% ocurrió en pacientes mayores de 11 años de edad. Estos pacientes tenían también algunas comorbidades, como obesidad. O que se pasa en niños comprometidos? Tenemos pocos dados en pediatría general. Sabemos que es una infección más leve, con menor riesgo de complicaciones graves, pero no sabemos cómo, tenemos pocos dados en niños comprometidos. Los dados son escasos. O que tenemos es que Juan já le mostrou que temos algumas publicações, principalmente em adultos com câncer, que nos mostra que a enfermidade se comporta de forma mais agressiva. Estes pacientes têm uma idade mais avançada, têm mais comorbidade, a enfermidade oncológica se comporta de maneira diferente. Então, é difícil extrapolar os dados dos adultos com câncer para os niños. Neste estudo, a taxa de mortalidade em pacientes com câncer foi de 28% em comparação com a taxa de mortalidade de 2% para todos os pacientes com COVID-19. A outra coisa que acabamos extrapolando é infecções por outros vírus em niños comprometidos tendem a ter uma evolução mais desfavorável quando a imunossupressão é muito severa. Tiramos isto de outros vírus, como adenovírus, rinovírus ou de outras pandemias prévias. Portanto, não há dúvida que se um paciente tem uma enfermidade grave, com estes critérios de risco, uma enfermidade grave ou uma enfermidade crítica que necessita de terapia intensiva, não há dúvida que este paciente é um paciente que necessita de hospitalização imediata. Pero a dúvida é quando o paciente que chega a nosso hospital e não tem o quadro grave no início, quando devemos hospitalizar? Se extrapolarmos os dados que temos dos adultos em COVID-19, sabemos que algumas comorbidades, como enfermidade cardiovascular ou pulmonar, diabetes, câncer e obesidade, são fatores de risco para infecções graves. E sabemos nos niños com outros vírus respiratórios que têm idade temprana, imunossupressão, e também enfermidade cardiovascular e pulmonar também são de risco a infecções mais graves. Mas é importante categorizar o nível de imunossupressão. E uma coisa é saber que tipo de terapia este paciente está fazendo, que tipo de imunossupressão lo tem, se é muito grave. Estas são as terapias que acarretam uma imunidade deficiente, principalmente uma imunidade celular, que nós vimos que é importante na patogenia da enfermidade. Pacientes que estão em uso de esteroides, linfopênicos, com deficiência ou disfunção de células T, que foram submetidos ao transplante de medula óssea, alogênico antes de 100 dias ou autólogo antes de 30 dias, que tiveram terapia recente com antilinfócitos e alemtuzumab, que estão em imunossupressão devido à doença do enxerto contra hospedeiro, e a doença de base, principalmente as neoplasias hematológicas, que estão em quimioterapia e que apresentam linfopenia. Eu penso que estes fatores de risco são suficientes para admitir o paciente com a suspeita de infecção para COVID. Dentro destes pacientes que podem desenvolver uma infecção grave, temos algumas publicações que tentaram estabelecer quais são de maior risco.
Esta é uma publicação que se avaliou quase 2.000 niños e adolescentes e fizeram uma prova de SARS-CoV-2 em 194 pacientes. A prova foi positiva em 67 e destes pacientes, 30% foram manejados como fora do hospital. 46 dentro do hospital, a maioria não necessitaram de terapia intensiva e apenas 30% foram admitidos em uma unidade de terapia intensiva. Importante notar, importante mencionar um ponto que a mediana de idade da coorte hospitalizada foi grande, foi de 13,1 anos. E alguns marcadores inflamatórios muito altos e a plaqueta muito baixa e a dificuldade para respirar foram clinicamente significantes na terapia intensiva. Avaliando solamente 8 pacientes graves ou críticos, teve 3 gravemente enfermos e 5 criticamente enfermos. Nesta coorte, tinha um paciente oncológico com leucemia linfóide aguda. E o que observaram é que a duração da enfermidade foi maior do que os outros pacientes, durando hasta 28 dias, e com pneumonia bilateral, pero não tinha complicações. Esta é a radiografia, a tomografia de tórax do niño que tinha 8 anos e adquiriu a infecção durante a hospitalização. Este outro estudo, avaliando 200 niños, mostrou que a maioria conseguiu ser manejada como fora do hospital. E os pacientes que foram admitidos, a maioria foram não criticamente enfermos e somente 9 pacientes precisaram de terapia intensiva. E, novamente, a mediana de idade de los pacientes críticos, quando comparado com os pacientes não críticos, foi significativamente maior. Este gráfico nos mostra, é desse estudo, que nos mostra que os pacientes maiores de 15 anos, este color verde, foram os pacientes mais graves. Además, outras condições médicas subyacentes estiveram presentes, como asma, principalmente, e alguma complicação neurológicas. Estas condições foram mais comuns em pacientes que foram admitidos, comparado com aqueles pacientes manejados fora do hospital. O paciente oncológico com diagnóstico cardíaco hematológicos foram mais comuns como dentro do hospital. E o que temos em imunossuprimidos, Juan já mostrou alguma série de casos. Eu escolhi esta série de casos de Madrid, porque avaliaram 15 pacientes oncológicos de 0 a 18 anos e mostrou uma taxa de incidência de 1,3% de enfermidade em pacientes oncológicos. Destes 15 pacientes, 30% foram manejados como pacientes fora do hospital, como outpatients. E 50% foram admitidos e os outros 30% adquiriram a infecção durante a internação. A febre e a tos foram os sintomas mais comuns, mas tiveram 2 pacientes que não tiveram nenhum sintoma. É importante avaliar as características clínicas destes pacientes. O que observamos neste quadro é que a maioria dos pacientes tiveram neoplasias hematológicas. Apenas 2 pacientes tinham doença ativa no momento da enfermidade de COVID. E destes pacientes, 5 pacientes tiveram que interromper a quimioterapia. Quando avaliamos os sintomas,
a maioria dos pacientes tiveram febre e pneumonia foi presente em somente 4 pacientes. A outra série que acho interessante de mostrar é esta, que foi uma publicação feita em Nova York, que avaliou 178 pacientes pediátricos que foram submetidos à prova de COVID. E o que os achados foram que 11% tiveram resultados positivos. Pero quando os autores dividem em 2 grupos, pacientes que tiveram contato com alguém positivo e que tiveram também sintoma positivo, a taxa de positividade sobe para quase 30%, comparado com aqueles pacientes que não tiveram sintomas, que não tiveram contato, que a taxa foi de 2,5% de positividade. Destes pacientes, solamente um requeriu hospitalização de atenção não crítica por sintomas de COVID. Outros 3 pacientes não tiveram sintomas significativos, pero foram admitidos em hospital por febre e neutropenia, morbidade por câncer ou quimioterápica planificada. Os autores pontuam fortemente que todos os outros pacientes pediátricos tiveram sintomas leves e foram manejados como outpatients. É muito difícil estabelecer uma regra para quais pacientes devemos admitir e quais não. Trouxe uma experiência de meu hospital para tentar exemplificar um pouco como se comportou este ninho que teve COVID e foi admitido em nosso hospital. É um ninho de 15 anos, recém-diagnosticado de leucemia linfóide aguda, e que estava no D43 da intensificação e tinha sintomas respiratórios leves. O padre tinha sintomas respiratórios, não estava neutropênico e nos orientamos apenas observação clínica. 4 dias depois, o ninho volve à clínica, estava neutropênico, pero afebril. 9 dias depois, o ninho vem com febre, estava no D51 de intensificação, tinha estornudos e vômitos, e neste momento estava neutropênico e linfopênico. E tomamos admitimos o paciente, paciente tinha como fatores de risco câncer, obesidade e hipertensão, e vimos que a idade maior de 11 anos é um fator importante de risco. E tinha neutropenia, linfopenia e febre. Este é o raio-x do ingresso. No mesmo dia, tomamos uma tomografia de tórax e podemos ver pequeno nódulo na periferia. O paciente estava bem, pero 5 dias depois, muito neutropênico e linfopênico, começou com deterioro respiratório, precisou ingressar em uma terapia intensiva, precisou de suporte ventilatório mecânico e precisou de hemodiálise. Esta é a evolução do raio-x. Em momento não tinha condições de ir para a tomografia. Depois, paciente estuve em ventilação mecânica por 7 dias, em hemodiálise também, pero teve alta de la terapia intensiva e está em nossa enfermaria. Estes são nossos casos. Todos os pacientes que atendemos com COVID, temos 6 casos de COVID positivo em nosso hospital. Já provamos 64 pacientes. Podemos ver acá que a maioria de nossos pacientes tem neoplasia hematológica. 2 pacientes tinham leucemia em manutenção. Tomamos o COVID, a admissão
foi com COVID positivo, o primeiro caso 2 dias depois de la prova, e no segundo caso 1 dia depois da prova. O que lhe apresentei, que o COVID veio positivo, a admissão foi no mesmo momento. Os outros dois que não tinham câncer estavam bem, foram manejados como outpatients. E o sexto caso foi uma adolescente que desenvolveu COVID mais de 14 dias de internação em nosso hospital. Estes são os exames laboratoriais dos ninhos que vimos. Apenas no caso 3 estava neutropênico e linfopênico. Os outros não tinham neutropenia e foram muito bem. Conclusões. A incidência de SARS-CoV-2 em ninhos é baixa, nós vimos. É uma enfermidade que não acomete tanto os ninhos, mas é importante, não devemos subestimar. Os fatores de risco da enfermidade grave são extrapolados da população adulta, pacientes com câncer, hipóxia, enfermidade cardiológica ou pulmonar, diabetes e obesidades. Outra coisa é os ninhos imunodeprimidos, o que aprendemos de outros vírus, sinais de imunossupressão, como linfo ou neutropenia, é importante. Neoplasias hematológicas, a fase do tratamento, a idade é muito importante, os niños menores que 1 ano ou maiores que 15 anos e que têm comorbidades associadas. E o mais importante é que temos que construir o conhecimento, porque hasta agora não temos muitos dados. A gravidade é importante conhecer para decidir se vamos admitir ou não os pacientes. É importante aprender com a série de casos que estamos vendo agora, como eu mostrei, a série de meu hospital. E as conclusões é que precisamos nos unir, juntar nossos casos e construir o conhecimento para entender melhor a doença. Muchas gracias. Esta es mi equipe de mi hospital, las infectólogas que están na frente de COVID. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fabián, por la excelente presentación y también por el excelente español de la presentación, así que se agradece muy sinceramente. Gracias. Les recordamos que está el chat para si quieren ir haciendo preguntas, los vamos a ir registrando y dándole paso ahora entonces a Eduardo, al doctor Eduardo López, para que nos hable del diagnóstico del COVID-19 en el niño comprometido. Eduardo, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a SLIPE, a GSK por su apoyo, Juan Pablo por tu coordinación. Y a todos ustedes, que más de 600 personas conectadas en este momento, así que pues es un gusto estar aquí y compartir con ustedes estos aproximadamente 15 minutos del diagnóstico, los elementos esenciales respecto al diagnóstico. En el niño inmunocomprometido, el diagnóstico, hay poca información que sea específica para el niño inmunocomprometido, de modo que lo que vamos a ver a continuación se basa en la información de los adultos y de personas inmunocompetentes, pero la mayoría de esto aplica también para el inmunocomprometido y donde no, vamos a hacer las consideraciones relevantes. Entonces, bueno, quizá como para repasar, vamos a pasar rápido por estas siguientes 2 o 3 diapositivas, porque ya se ha mencionado la baja frecuencia de los casos en pediatría que se empezó a identificar con los primeros pacientes con COVID. En la flecha roja vemos que ninguno de esta serie de 425 pacientes fueron menores de 15 años y esto se confirmó un poco después con reportes del CDC de China, en donde más de 72,000 casos, solo 2% de ellos fueron menores de 19 años. En América Latina la situación, como mostró el doctor Juan Pablo, es similar, con casos que van del 3 al 10, 11%
de acuerdo a la región geográfica, pero en general, en conclusión, es menor el número y la frecuencia en niños que en adultos por motivos que ya se discutieron previamente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, este es un buen estudio para intentar entenderlas, pues incluyeron niños sintomáticos o no que tuvieron contactos con personas con PCR positiva. Es decir, el denominador de este estudio era muy claro. Eran 171 niños que habían tenido contacto con personas con diagnóstico confirmado. La infección fue asintomática, una proporción bastante importante, y el resto tuvo una infección respiratoria alta y el 65% fueron diagnosticados con neumonía. Pero importante recalcar que una proporción muy baja tuvo enfermedad severa que requería cuidados intensivos y solo un paciente de estos 171 murió. Pero otro aspecto bastante importante de esta serie es que las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas fueron muy inespecíficos y frecuentes, una proporción realmente baja de casos. Vean cómo la tos y el edema faríngeo o fiebre estuvo presente en menos de la mitad de los casos. De modo que no existe un hallazgo que nos permita, cuya ausencia nos permita descartar esta enfermedad. Es difícil entonces no hacerle la prueba y descartar el caso solo porque el niño no tiene fiebre o no tiene tos. De modo que esto es importante cuando estemos evaluando estos pacientes y más aún si es un niño inmunocomprometido. Creo que en este grupo de pacientes el umbral debe ser aún más bajo y hacer más pruebas, así muchas de ellas sean negativas. De modo que a pesar de que no existe o que es difícil identificar una definición de caso, cada país tiene sus propias definiciones de caso. Esto es lo que nosotros aquí en Colombia llamamos a un caso sospechoso y le hacemos pruebas. Realmente es un diagnóstico amplio o es una definición amplia. Es cualquier persona que tenga 2 o más de estos síntomas que están ahí citados. Tos, dificultad respiratoria o dinofagia o fatiga. Puede no tener fiebre y el último punto es que esté asociado con o que reside en un área de casos terciarios, es decir, la mayoría del planeta prácticamente. Por eso la definición es muy amplia y muchos pacientes con síntomas leves van a ser casos sospechosos. Pero entonces, ¿qué tipo de pruebas diagnósticas? Ya entrando un poco más en lo que nos compete, están las pruebas que se basan en la detección de ácidos nucleicos, especialmente la PCR, y aquellas que se basan en la detección de anticuerpos IgM o IgG. Con respecto a la PCR, hay muchos genes que son los genes como target que se van a buscar, unos de los que en realidad todos han demostrado adecuada, sobre todo especificidad. La especificidad de la PCR es muy alta. La sensibilidad puede ser más baja, depende también del momento en el que hagamos el examen y depende de la probabilidad pretest que tenga el paciente. De modo que cualquiera de estos genes target son útiles. Este es el que nosotros más tenemos disponible aquí en Colombia, pero de nuevo esto de acuerdo al país y no parece que modifique mucho la capacidad diagnóstica de la prueba. Esta es una gráfica muy útil para entender los diferentes métodos diagnósticos que hay. Ahora que estamos hablando de la PCR, miremos la línea azul. La línea azul nos muestra que la PCR se positiviza antes del inicio de los síntomas, se detecta antes del inicio de los síntomas y también se ha demostrado en diferentes estudios que es antes del inicio de los síntomas que la persona está transmitiendo la infección. Probablemente desde un día antes de los síntomas, la persona es contagiosa. Y la PCR tiene su pico, digamos, sus cargas virales más altas en la primera semana y hacia la tercera semana, como ven aquí en la línea azul, empieza a disminuir. Y algo muy importante recordar es que una PCR positiva solo refleja
RNA viral no refleja que sea un virus viable, no refleja que sea una persona que está transmitiendo la enfermedad, solo indica que hay partículas virales de sus ácidos nucleicos, pero no la capacidad replicativa. Y eso digamos, se ve de una forma más clara en este estudio de Nature, en donde vemos en la gráfica, la B, en la izquierda, cómo la PCR se mantiene positiva por muchos días, hasta 3 semanas después del inicio de los síntomas, mientras que en la gráfica de la derecha la proporción de cultivos positivos desaparece, es 0 después del día 10. Eso lo vemos también aquí cuando ahora nos concentramos en la línea naranja, que es la capacidad de aislar el virus en el tracto respiratorio. Después del día 10 no vamos a tener este virus replicativo, no lo vamos a identificar. De modo que por eso la CDC tiene unas reglas muy claras de cuándo puede uno regresar a sus actividades con base en esta información. Ahora, como les mencioné al principio, esto es válido para el adulto inmunocompetente y quizá la situación en el niño inmunocomprometido sea diferente. Uno esperaría, lo más lógico es que ellos excreten el virus por un tiempo más prolongado, y eso debe ser tenido en cuenta cuando hagamos nuestras consideraciones de cuándo el niño puede reiniciar quimioterapia, cuándo puede ser sometido a un trasplante de médula ósea. Pero como les mencionaba, estos son los criterios del CDC para que una persona pueda volver a trabajar. Y lo que dicen ellos es que si la persona está asintomática, hay dos formas de hacerlo, una basada en síntomas y una basada en PCR. Miremos las dos. Esta es la basada en síntomas. ¿Cuándo puede la persona volver a trabajar? Cuando esté esté asintomático, esté sin fiebre por más de 72 horas, sin el uso de antipiréticos y con mejoría de los síntomas. No es que haya desaparición de la tos, eso puede demorarse mucho, pero si haya mejoría de los síntomas, desaparición de la tos por 3 días y hayan pasado 10 días desde que los síntomas aparecieron, con base en la información que les mostré previamente. Y digamos, la estrategia basada en los test es, de nuevo, que no haya fiebre, que haya mejoría de síntomas y que tenga 2 PCRs negativas separadas por al menos 24 horas. Entonces, si uno utiliza esta información pensando en el niño inmunocomprometido, ¿cuándo puede volver a recibir quimioterapia? Que seguramente es una situación pues, que a nosotros en infectología nos preguntan frecuentemente para otras infecciones y quizá aplique también para COVID. ¿Cuándo puede este niño volver a reiniciar quimioterapia? Pues realmente depende de muchas cosas, igual que todo en medicina. Es muy individual el caso, depende de qué tan intensa va a ser la quimioterapia a la que se va a exponer, qué tanto riesgo tiene el huésped, pero en general uno podría utilizar datos como estos. Yo sí creo que sería prudente prolongar un poco digamos que el niño esté asintomático por un periodo un poco más largo de tiempo de lo que proponen aquí. De nuevo, de esto yo no he encontrado unas guías, unas recomendaciones específicas, pero sí puede ser información útil para tomar ese tipo de decisiones. Yo sí esperaría un poco más de los 10 días que dicen aquí desde el inicio de los síntomas o 3 días sin fiebre, pero sí sería digamos, un análisis utilizando esta información. Bueno, volviendo a la PCR y a, digamos, su capacidad diagnóstica, esta es un estudio en donde nos describen a 205 personas con infección confirmada para intentar entender la capacidad diagnóstica de acuerdo al sitio anatómico que se evalúe. Es claro que el área, la región anatómica con mayor excreción, con mayor identificación viral es el tracto respiratorio bajo. El lavado broncoalveolar, por lo tanto, es una de las muestras preferidas si está disponible. La broncoscopia si está disponible, si no lo está, el esputo es una muy buena muestra. Recordar que no debemos utilizar esputo inducido por la gran capacidad que tiene de generar aerosoles y exponer al personal de la salud, sino un esputo espontáneo, si es posible obtenerlo. En pediatría a veces esto es más difícil.
el swab nasal, es decir, el swab de los 2 centímetros anteriores de la región nasal, también tiene una capacidad aceptable y ya empieza a bajar, vean ustedes, 32% cuando en la región oral, saliva o orofaringe. Saliva es una, digamos, está por evaluarse mejor. Hay algunos estudios que muestran que es muy prometedora la saliva, pero aún no hay suficiente información como para ya aceptarlo en forma amplia. Lo que recomienda la ITSA hasta este momento es utilizar muestras nasofaríngeas de los cornetes o de la región nasal, mejor que cualquier otra opción, si es que, con excepción del tracto respiratorio bajo, para hacer esta evaluación. Y este es un algoritmo que me parece muy útil también de las mismas guías de la ITSA, en donde nos muestran, bueno, que en individuos sintomáticos, si la sospecha es alta, hay que repetir el examen. Esto es claro, lo mostramos al principio. Si la sospecha es baja, se puede, digamos, descartar la enfermedad. Pero lo que más nos compete ahora es el recuadro de la derecha, en donde en individuos asintomáticos, el segundo punto, aquellos que van a ser sometidos a un procedimiento inmunosupresor, se sugiere la realización de PCR nasal o de nasofaringe. Entonces, esto es un punto controversial porque estamos de esta forma diciendo que a todo niño que vayamos a inmunosuprimir le hagamos una PCR. Esto tiene algunas restricciones económicas y dificultades por la limitación de las pruebas en algunas partes, pero está en sintonía con algunos datos que se han mostrado, que miremoslos a continuación. La doctora Fabián nos mencionó también este estudio, en donde en Nueva York les hacen a 178 pacientes un gran número de test, y lo que yo les señalo ahí en rojo es en lo que quiero que nos fijemos. El primer recuadro muestra que el 2.5% de pacientes, niños con cáncer, que tenían un screen negativo, es decir, que no tenían signos ni síntomas alimentarios y que no tenían exposición ni nadie enfermo alrededor, el 2.5% tenían la enfermedad, y lo que más llama la atención es que el 15% de los adultos acompañantes tenían la enfermedad. Entonces, pues yo no creo que en este momento, a pesar de que es ideal, entre más test hagamos, entre más PCR les hagamos a todas las personas, pues es lo ideal. Es difícil por las dificultades que mencioné y las capacidades limitadas, pero yo creo que depende mucho también de la epidemiología local y de la prevalencia que estamos viviendo en diferentes países, pero sí, a medida que esta prevalencia aumente, creo que esa es una consideración muy importante para tener en cuenta. Y va muy de la mano con lo que recomiendan en Chile. Las recomendaciones con respecto a COVID-19 en pacientes pediátricos con enfermedades oncológicas y receptores. Este es un documento diseñado y reproducido por la doctora Santolaya, bueno, el grupo grande también del doctor Juan Pablo, y me disculpan si no nombro al resto de los autores, es un grupo muy grande, pero es una información muy útil para todos nosotros, para todos los que están conectados y para los que manejamos este tipo de pacientes, en donde se habla del diagnóstico, del tratamiento, epidemiología y unos datos muy, muy importantes, pero ellos recomiendan hacer PCR a las siguientes situaciones. La primera, todo paciente oncológico con síntomas respiratorios, probablemente un niño con neutropenia y fiebre sin otro foco claro de fiebre también, sea hacerle este examen. Pacientes con clínica sospechosa o epidemiología sospechosa con una primera PCR negativa, ya vimos, puede ser negativa, y por lo tanto si hay clínica sugestiva es mejor. Pacientes asintomáticos con contacto estrecho también se debe repetir, pero el último punto es el que les cuento que está como muy de acuerdo con lo que mencionamos previamente, previo al ingreso a las unidades de pacientes oncológicos hospitalizados. Esto
Eso, como les mencioné, depende de las capacidades. Esta es la experiencia que tuvieron en Lombardía, en Italia, en unos 6 grupos hemato-oncológicos en esta región que fue muy severamente golpeada por la enfermedad. Ellos sugieren hacerles evaluación molecular. Pues evaluación molecular es lo primero que sugieren, esto es claro, pacientes inmunológicos se les debe hacer evaluación diagnóstica, en realidad a nadie se le va a hacer evaluación diagnóstica con pruebas serológicas, pero entonces allá en Lombardía, bueno, ese es el primer punto que enfatizan, y el segundo punto que ellos no hacían en forma rutinaria a los pacientes asintomáticos. De nuevo, en este caso era por limitación de los kits diagnósticos. Entonces, yo creo que, como mencioné, depende mucho de la capacidad de cada país, de cada región, de cada hospital, pero como dije, a medida que aumente la prevalencia, es una consideración muy importante. Con respecto a los precursores hematopoyéticos, yo creo que ahí sí es muy uniforme la recomendación. Esto es lo que recomiendan a la izquierda el grupo europeo, a la derecha el grupo inglés, específicamente en donde todos los pacientes y sus donantes deben ser evaluados con PCR antes del acondicionamiento o procedimiento de movilización para el trasplante. Entonces, esto hay que intentar implementarlo sin falta en estos pacientes. Y con respecto a anticuerpos contra SARS-CoV-2, de nuevo, a pesar de que no es una estrategia muy útil en los niños inmunocomprometidos, precisamente su poca capacidad de generar anticuerpos, es información importante que compartamos. Este es un estudio en el que a 109 pacientes se les hace COVID, se les hace ELISA, para mostrarles cómo después del día 9 empieza a aparecer la IgM, después del día 12, 13 empieza a aparecer la IgG. Esto se confirma en este otro estudio muy bonito en donde, miren ustedes, en el primer recuadro rojo, este es PCR, como en los primeros 10 días el 80% la tienen positiva, después de los días 11 ya empieza a caer por debajo del 50%, mientras que la columna de la derecha, IgM, IgG, los primeros días tiene menos del 50% de positividad, después del día 11 ser más del 80%. Y en la gráfica de la derecha lo vemos igual de claramente cómo aumenta en los círculos vacíos, cómo aumenta el ELISA a medida que pasa el tiempo. Y este cuadro nos sugiere que hay una línea, una brecha de tiempo, probablemente después del día 10, en el que si PCR es negativa, nos podemos ayudar y sospechamos realmente el cuadro, nos podemos ayudar con anticuerpos para hacer el diagnóstico, de nuevo, sobre todo un niño con una buena capacidad de producción de anticuerpos. Entonces, ¿para qué sirven estos anticuerpos? Pues este diagnóstico serológico para pacientes que se presentan de nuevo, como les dije, después del día 10, para confirmar infecciones previas, que esto es fundamental para entender la carga de la enfermedad, identificar quién está protegido y puede retornar al trabajo, para tener por fin claridad con respecto al número reproductivo básico, es decir, el número de personas que se infectan una vez un huésped o una persona enferma se introduce a una comunidad naïve o virgen para la enfermedad, para conocer las tasas de mortalidad, pero tiene escasa utilidad para el manejo de casos activos, a no ser que lo veamos ya de una forma tardía. Y para terminar, algunas palabras con respecto a la radiología. En pediatría es importante recordar, por todo lo que hemos visto y los datos como de la patogenicidad que nos mencionaron tan claramente antes, hay menos hallazgos radiológicos, menos frecuencia, pero es una herramienta muy útil en aquellos pacientes en quienes se sospeche, pero tenga una PCR negativa. Se ve vidrio esmerilado, estos son los datos en niños, usualmente, clásicamente vidrio esmerilado, que es periférico y es posterior, y en comparación con los adultos, como es la línea de abajo, hay menos compromiso lobar en los niños. Para terminar, pues simplemente recordar lo que realmente sabemos que es útil: el distanciamiento social, el uso adecuado de los elementos de protección personal, lavarse bien las manos y, bueno, llamar a infectología cuando les podamos ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación.
Se agradece. Vamos ahora a la presentación de tratamiento en el niño inmunocomprometido con COVID positivo de la doctora Verónica Contardo. Estamos anotando las preguntas en el chat para que después de esta presentación vamos a dar espacio a las preguntas que alcancemos a contestar. Verónica, por favor. Muy buenas tardes. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Ya. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a presentar en este webinar tan interesante. Bueno, para partir les voy a contar un poco que yo trabajo en un hospital de atención pediátrica de alta complejidad. En nuestro centro, en estos últimos meses, hemos atendido y hospitalizado a 82 pacientes, 82 niños, de los cuales 11 de ellos han requerido apoyo en unidad de cuidados intensivos. Dentro de la unidad de oncología, nosotros ya estamos haciendo screening que se realiza previo a la hospitalización del paciente para recibir su quimioterapia o bien al ingreso si es que ingresa por alguna otra razón. Y de ese grupo de pacientes ya tenemos 10 pacientes oncológicos con PCR positiva, de los cuales 3 han sido manejados en forma ambulatoria porque no han presentado sintomatología clínica, pero 7 han requerido hospitalización, principalmente por sintomatología leve. Solo 2 de estos pacientes han requerido apoyo en unidades de cuidados intensivos y estos son los pacientes que les voy a mostrar hoy día. La primera se trata de una paciente, una niña de 10 años de edad con un síndrome de Down sin cardiopatía que se encontraba ya hace varios meses en una quimioterapia de mantención por una leucemia linfoblástica aguda. Tiene el antecedente, sí, de que hace 2 años atrás presentó una infección grave por virus respiratorio sincicial. Y ella fue atendida porque tenía 2 días de tos y había estado subfebril, al momento de la consulta ya estaba con fiebre. Destacaba sí que tenía el contacto intradomiciliario con sus 2 papás estaban con un cuadro gripal, pero posteriormente se confirmaron con una PCR COVID positivo y el papá evolucionó grave con necesidad de ventilación mecánica invasiva, ¿ya? A esta chiquitita cuando se hospitalizó se le realizó la PCR que salió negativa en hisopado nasofaringeo, se repitió a las 48 horas y volvió a salir negativa. Sin embargo, con el antecedente del contacto familiar, la verdad es que se consideró como un COVID probable. Evolucionó al 5º día de evolución grave, con una neumonía bilateral y un compromiso hemodinámico importante que requirió su traslado a unidad de cuidado intensivo. Aquí vemos la evolución de las radiografías. Esta es la radiografía del día siguiente al ingreso, donde ya vemos un escaso infiltrado intersticial, pero evoluciona ya 2 días después, con un compromiso pulmonar extenso, ¿ya? Un infiltrado intersticio alveolar, difuso, bilateral, y esta ya cuando llevaba 8 días de evolución con un compromiso parenquimatoso extenso, bilateral. Dentro de los exámenes destaca que estaba con 3.900 blancos, pero con un reencuentro de neutrófilo de 3.400. Los linfocitos estaban en 480, tenía un IgG que estaba en rango normal, pero sí comienzan a elevarse mucho los parámetros inflamatorios. El dímero D aumenta a 4.759, su protrombina baja 55%, la PCR aumenta hasta 197, la ferritina sobre 2.500, la LDH estaba en 713 y la interleuquina 6 se mide estaba muy elevada en 550. El estudio de troponina y enzimas cardíacas estaba dentro del rango normal, pero el ecocardiograma sí muestra una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces nos encontramos con una paciente que está evolucionando grave, con una probable infección por COVID, que en ese momento no logramos confirmar, pero sí por el contexto familiar se asumió como tal y con un cuadro clínico compatible con parámetros inflamatorios muy elevados. Entonces, frente a esta paciente, nosotros en el fondo quisimos ir a ver qué terapias podemos ofrecerle considerando la evolución grave que estaba teniendo. Sabemos que esta es como un poco la representación de las fases que va teniendo la infección por COVID en los pacientes inmunocompetentes principalmente, con una fase inicial que es de una fase viral principalmente, donde aumenta la replicación viral, que pasa a una segunda fase pulmonar, y finalmente en algunos pacientes van a evolucionar hacia una fase hiperinflamatoria. Sin embargo, en estos pacientes inmunocomprometidos no sabemos
cuánto se prolonga esta fase de replicación viral sobre esta fase de hiperinflamación, y por lo tanto nuestro manejo va a tener que ser dirigido a ir a manejar cuáles son los síntomas predominantes, el cuadro clínico predominante, pero considerando que esta fase de replicación viral pudiera prolongarse. Entonces, ¿cuáles son las terapias que podemos ofrecerle a estos pacientes? Lamentablemente no tenemos hasta el momento un tratamiento que sea efectivo, que haya demostrado ser efectivo en los pacientes, menos aún en pacientes inmunocomprometidos y pediátricos, ¿ya? Lo más importante, el apoyo multidisciplinario, apoyo con terapias de soporte vital avanzado, traslado de UCI, ¿ya? Y ir evaluando a estos pacientes día a día para evaluar si es que necesitan, con un equipo multidisciplinario, alguna otra terapia que tengamos que considerar. En relación a los fármacos antivirales, como les decía, no hay nada que hasta el momento haya sido demostrado. Sin embargo, tenemos algunas alternativas que vamos a discutir durante la presentación, ¿ya? Como la cloroquina o la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, el remdesivir y el uso de plasma convaleciente. Cuando pasamos ya a una fase de hiperinflamación, tenemos algunas terapias antiinflamatorias que pudieran beneficiar a los pacientes, como el uso de inmunoglobulina, los corticoides y las inhibiciones de la tormenta de citoquinas a través de inhibidores de la interleuquina 6 y de la interleuquina 1, y posteriormente también el manejo de las complicaciones, como terapias anticoagulantes, antibióticos o antifúngicos. En relación a los antivirales, sabemos que podemos actuar en las diferentes fases de la replicación viral, ¿ya? Lo primero que podemos hacer es utilizar anticuerpos neutralizantes, ya que ya están en estudio anticuerpos monoclonales para inhibir, en el fondo, la unión del virus a la membrana celular. También en esta fase actuaría el plasma convaleciente, ¿ya? Posteriormente, en la endocitosis y para el manejo también de la hiperinflamación que presentan estos pacientes, podemos actuar con los inhibidores de la JAK2. Podemos actuar también evitando la maduración del endosoma, ¿ya? Y evitando la fusión de estas membranas, y en ese momento actúa la hidroxicloroquina o la cloroquina, ¿ya? Posteriormente con inhibidores de la proteasa, ya como el Caletra, que se ocupa en los pacientes con VIH, una vez que ya está se sintetizan las proteínas, ya, para que no pueda utilizar esta proteasa para sintetizar la RNA polimerasa viral. Después también podemos actuar acá en la replicación del RNA utilizando los análogos de nucleócido como el remdesivir. Y bueno, y finalmente acá, como les decía, con los anticuerpos neutralizantes. En relación a la cloroquina y la hidroxicloroquina, ya, la verdad es que ha sido un fármaco que, si bien mostró inicialmente alguna actividad en inhibir la replicación viral, los estudios han sido principalmente in vitro, y hay estudios clínicos que han sido pequeños y que en verdad han sido mal controlados con resultados bastante discutibles, ¿ya? Con metodologías que han sido deficientes. Este es un estudio que se realizó, es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, ¿ya? Donde ellos fueron a evaluar el tiempo de positividad de la PCR, ¿ya? Utilizando en un grupo de 75 pacientes la terapia de soporte estándar versus un grupo que utilizaron terapia de soporte estándar más hidroxicloroquina, ¿ya? En dosis alta. Y ellos vieron que la verdad es que no había diferencia en el tiempo de excreción viral, ya estos estudios en adultos, sí, no pacientes oncológicos, y tampoco ellos encontraron que había disminución de la sintomatología clínica. Ellos querían evaluar la eficacia, también la eficacia clínica del tratamiento. Sin embargo, por una elevación de los efectos adversos asociados a la terapia con hidroxicloroquina, tuvieron que detener el estudio y no pudieron demostrar eso. Posteriormente, ya un estudio multinacional en donde se reunieron y se analizaron los datos de más de 95.000 pacientes, más de 14.000 de ellos habían utilizado hidroxicloroquina o cloroquina en combinación o no con acitromicina, mostró que no había un efecto beneficioso con el uso de la hidroxicloroquina, y muy por el contrario, aumentaron los efectos adversos que podían hacer en algunos casos graves, por lo que ellos no recomendaban
la utilización de estos fármacos. Sin embargo, estos autores, posteriormente a esta publicación, se retractaron, reconociendo que habían fallas metodológicas en estos estudios. Lo que podemos decir actualmente de la cloroquina y la hidroxicloroquina es que por el momento no hay evidencia que sustente su utilización en pacientes tanto inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Pasando ya a los inhibidores de proteasa, el lopinavir ritonavir, que es llamado también Caletra, que se utiliza en pacientes con VIH, también se ha estudiado para el manejo de los pacientes con coronavirus. En este estudio, que es randomizado controlado en pacientes adultos hospitalizados con insuficiencia respiratoria, una rama recibió, de 100 pacientes recibió terapia estándar versus una rama que recibió terapia estándar más Caletra, en 99 pacientes, ¿ya? Ellos no encontraron diferencia en el tiempo de mejoría clínica y tampoco encontraron disminución de la mortalidad a los 28 días, ¿ya? Tampoco encontraron mejoría en la disminución de la carga viral. Por lo tanto, actualmente tampoco hay evidencia que sustente el uso de inhibidores de la proteasa en el manejo del coronavirus. En relación al remdesivir, este es un antiviral que es un análogo de nucleótidos, como le mostraba. Se ha utilizado principalmente en el manejo del ébola y posteriormente también in vitro, in vivo y con modelo animal en el manejo del SARS-CoV-1 y en el manejo del MERS. En COVID ya tenemos, en COVID-2, en el fondo, en SARS-CoV-2 ya tenemos resultados preliminares de un estudio que está en fase 3, ¿ya? Y en relación a este estudio, es un estudio randomizado, doble ciego controlado, en adultos hospitalizados con neumonía por COVID y con infección del tracto respiratorio inferior. Podemos ver en estos resultados que el tiempo de recuperación fue significativamente mejor en el grupo de todos los pacientes, con un N utilizado que fue bastante alto, 538 que recibieron remdesivir endovenoso versus 521 que recibieron placebo. Entonces, el tiempo de recuperación fue significativamente mejor en el grupo que recibió remdesivir, 11 días versus 15 días en el grupo placebo. Sin embargo, estas diferencias no fueron observadas en el grupo de pacientes más graves que requirieron ventilación mecánica o que recibieron ECMO, ¿ya? Si bien no hubo diferencia en mortalidad en este estudio, diferencias significativas, sí se observó una tendencia, y por eso es interesante esperar los resultados finales de este estudio, donde vieron que la mortalidad en el grupo placebo era de un 11,9% versus un 7% en el grupo que recibió remdesivir, ¿ya? Pero la verdad es que hasta el momento eso no fue significativo. Entonces tenemos disponibilidad actualmente en algunos países del remdesivir para uso compasivo, ¿ya? Sin embargo, todavía no está disponible en nuestro país. Actualmente está en investigación, principalmente en Estados Unidos, en pacientes oncológicos y en niños que están en unidades de cuidados intensivos. En relación al uso de plasma convaleciente, la verdad es que principalmente estos resultados han sido, la utilización ha sido extrapolada de los buenos resultados que se han obtenido para el manejo del SARS-CoV-1, del MERS, de la influenza H1N1 y del ébola, donde ha mostrado mejorar la evolución clínica, disminuir la carga viral y la mortalidad. En general es una terapia que es bastante segura. Su mecanismo de acción sería principalmente neutralizando directamente al virus. Además, podría ayudar en un control del sistema inmunitario, que sabemos que en el COVID está hiperactivo, con una tormenta de citoquinas en algunos casos, y también podría ayudar con una inmunomodulación de estos estados de hipercoagulabilidad. Por ahora no hay evidencia todavía que respalde su uso de rutina en los pacientes con COVID. Vemos acá que en una revisión Cochrane se muestran los casos en que se ha utilizado. En la gran mayoría de esos ha sido efectivo. Sin embargo, si nos vamos al número de pacientes que lo han recibido, es bastante bajo. Acá la serie más grande lo recibió 10 pacientes, ¿ya? Pero en Estados Unidos la FDA hizo un estudio donde se administró el plasma de convaleciente en 5.000 pacientes que estaban con un coronavirus grave. 66% de ellos estaban en unidades de cuidados intensivos, principalmente con el objetivo de evaluar la seguridad de este, ¿ya? En este estudio ellos mostraron que
es una terapia bastante segura, con reacciones adversas mayores en menos del 1% de los pacientes. Acá vemos que podía haber una sobrecarga circulatoria en 7 de estos pacientes, lo que corresponde a un 0,14%. El TRALI, que es una injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión del plasma convaleciente, se observó en un 0,22% de los pacientes y reacción alérgica en un 0,06% de los pacientes. Por lo tanto, ellos concluyen que es una terapia que es bastante segura, que podría utilizarse y considerarse en pacientes que están evolucionando con un coronavirus grave, como terapia de uso compasivo, o bien dentro de estudios clínicos para poder demostrar la real utilidad de esta terapia. La mortalidad que ellos observaron en este grupo de pacientes, de 5.000 pacientes, como les decía, es de un 19%, eran 5.000 pacientes graves. Sin embargo, el objetivo de este estudio era principalmente ver la seguridad. En relación al uso de corticoides, sabemos que su utilización precoz podría aumentar la excreción viral, por lo tanto, de considerarse su uso en esta etapa precoz, tiene que ser en dosis bajas, ¿ya? Pero sí ha mostrado beneficio en el uso principalmente de pacientes con distrés respiratorio agudo, en etapas más tardías, cuando están evolucionando con un síndrome hiperinflamatorio, donde lo que necesitamos es controlar la respuesta inmune. En este caso, se recomienda el uso de metilprednisolona, y según la etapa de la enfermedad en que estamos, podríamos usar desde dosis bajas de 0,5 miligramos por kilo hasta 2 miligramos por kilo ya en las etapas más tardías por 5 a 7 días. Este es un estudio que mostró que fue retrospectivo, que evaluaron pacientes que habían presentado un distrés respiratorio agudo y evaluaron la sobrevida de estos pacientes y vieron que los pacientes que recibieron metilprednisolona tenían una mejor sobrevida que los pacientes que no habían recibido. Hoy día ya se hizo viral un comunicado de un grupo de pacientes de médicos de Reino Unido que están utilizando dexametasona en adultos con infección con COVID y que demostró que en la rama de pacientes, de más de 2.000 pacientes con COVID que recibieron dexametasona 6 miligramos al día por 10 días, una disminución importante del riesgo de mortalidad en relación a los pacientes que recibieron terapia de soporte estándar. El riesgo en los pacientes que tenían ventilación mecánica disminuyó en un 35% y el riesgo de los pacientes que solo estaban con oxígeno disminuyó en un 20%. Ya estamos hablando de pacientes en que logramos disminuir en forma importante su mortalidad. Sin embargo, este fue solo un comunicado, no tenemos disponible todavía los resultados oficiales del estudio, pero es una terapia a la que vamos a tener que estar bien atentos. Sí, esto sí es en pacientes adultos y al parecer no serían pacientes inmunocomprometidos. En relación al uso de inmunoglobulina endovenoso, no se ha visto beneficio de su uso como tratamiento inmunomodulador, ni tampoco como terapia de sustitución. Sin embargo, el principal nicho de esta terapia está en los pacientes que evolucionan con un Kawasaki, una enfermedad tipo Kawasaki en el contexto de posterior a una infección por SARS-CoV-2, ¿ya? Este estudio, que es el estudio donde se comunicó el aumento de casos en Italia, mostró que utilizaban dosis altas de 2 gramos por kilo de inmunoglobulina endovenoso para manejo del Kawasaki. Sin embargo, estos pacientes hacían un Kawasaki grave, con compromiso cardiológico, muchos de ellos con shock o con evolución a síndrome de activación macrofágica, y en muchos de estos pacientes tuvieron que además utilizar corticoides metilprednisolona en dosis altas de 2 miligramos por kilo para poder controlar esta enfermedad. Pero este sería principalmente el nicho de la inmunoglobulina endovenosa en estos momentos. En relación al tocilizumab, el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 humanizado recombinante que va a bloquear el receptor de la interleuquina 6, ¿ya? Que es una de las principales citoquinas involucradas en esta tormenta de citoquinas que se produce en esta fase de hiperinflamatoria de los pacientes. Sabemos que este COVID entonces está asociado a esta tormenta de citoquinas con inflamación pulmonar secundaria, y la ventana terapéutica para el uso del tocilizumab sería durante la segunda semana, entre el día 7 y el 15. Cuando nosotros sugerimos considerar su uso,
principalmente cuando hay un cuadro respiratorio grave, ya con insuficiencia respiratoria, imágenes pulmonares con infiltrados que van en aumento, sobre todo si el paciente muestra signos de hiperinflamación como la fiebre persistente y parámetros de laboratorio alterados, una PCR elevada, alza en la ferritina, sobre todo si hay un valor aislado sobre 2000, interleuquina, si es que podemos medirla, elevada sobre 3 veces el valor normal, ¿ya? Y deterioro en el gradiente de alvéolo arterial de oxígeno. Entonces, en estos pacientes que están montando un síndrome de hiperinflamación con una tormenta de citoquinas, estaría la utilidad del tocilizumab. Sin embargo, es importante saber que esta es una terapia inmunomoduladora, por lo tanto está contraindicado su uso en pacientes en que tenemos una infección bacteriana o fúngica no controlada. En estudios donde se administra tocilizumab a series de casos pequeñas, como esta serie que fue de 20 pacientes, podemos observar la importante caída en la proteína C reactiva, en la temperatura del paciente y en la necesidad de oxígeno, mejorando su oxigenación. En relación a el anakinra, que es un antagonista de interleuquina 1, que también está involucrado en la tormenta de citoquinas, tendría la ventaja frente al tocilizumab, que tiene una vida media bastante más corta, por lo tanto podemos evaluar precozmente su respuesta y seguir administrando dosis cada 8 horas si es que fuese necesario. También podemos ver acá cómo en estos pacientes observamos una caída de la ferritina importante después de la administración del anakinra, una disminución de la ferritina, la temperatura y una mejoría de la PAGI. Hay un reporte de 3 casos en que fue administrado anakinra en pacientes con hemato-oncológicos adultos, donde se observó beneficio, y este es el único reporte que encontré de este tipo de fármacos en pacientes hemato-oncológicos. En relación a la terapia anticoagulante, sabemos que el coronavirus produce un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? Que aumenta el riesgo de complicaciones trombóticas agudas. Además, muchas veces a estos pacientes se nos suman otros factores de riesgo para tener trombosis, como la obesidad, el reposo mantenido y el tener un cáncer. Por lo tanto, se ha planteado el uso de profilaxis con anticoagulante con heparina de bajo peso molecular en los pacientes en que presentan elevaciones del dímero D importante. Sin embargo, esta terapia se usa principalmente en adultos y hay que considerar su uso en pacientes que tienen pediátricos cuando hay muchos factores de riesgo y tenemos una elevación progresiva del dímero D sobre 1000. ¿Ya? Cuando sospechamos una trombosis o una embolía, ahí ya deja de ser profilaxis y tendríamos que pasar a terapia anticoagulante. Sin embargo, es importante en pacientes hemato-oncológicos observar también cómo están las plaquetas, que podrían estar bajas, y cómo está la protrombina, que muchas veces también se ve comprometida porque puede ser, considerando esos parámetros, no estar indicada la terapia anticoagulante. Bueno, volviendo a nuestro caso clínico que les presenté en un comienzo, esta chiquitita la manejamos en una unidad de cuidados intensivos, requirió apoyo de ventilación mecánica invasiva y apoyo con drogas vasoactivas. Se escaló en terapia antibiótica por la persistencia de fiebre a vancomicina con meropenem. Logramos conseguir para ella plasma de convalecientes, considerando el deterioro grave y clínico que estaba presentando, tanto en la dificultad respiratoria, los altos requerimientos de oxígeno, como en los parámetros inflamatorios. Y posteriormente, cuando tuvimos el resultado de esta interleuquina 6, que estaba elevadísima, decidimos utilizar tocilizumab y posteriormente seguir con metilprednisolona. Afortunadamente, esta niña presentó una evolución favorable, con una mejoría clínica. Esta es la radiografía que ya tiene cuando llevaba 12 días de enfermedad, 2 días después de haber recibido sus terapias, las terapias que utilizamos, y vemos que hay una franca mejoría en el infiltrado que tenía intersticio alveolar, y el día 18 de evolución pudo ser dada de alta a su casa. Para terminar ya, un segundo caso clínico. Esta es una niña, es la otra paciente que tuvimos en terapia de cuidado intensivo, una niña de 6 años con una leucemia linfoblástica aguda que ingresa por un cuadro febril post-quimioterapia. En ese momento se calificó como una neutropenia febril de alto riesgo, por lo que quedó con antibióticos, pero al presentar evolución desfavorable tuvo que ir escalando en terapia antibiótica.
Al ingreso le realizamos una PCR de COVID que fue positiva, ¿ya? Y esta niña evolucionó entonces con persistencia de la fiebre y también con deterioro respiratorio progresivo. Se escaló en terapia antibiótica desde vancomicina, ceftazidima, amicacina, que está recibiendo vancomicina, meropenem. En ella podemos ver los parámetros, o sea, el hemograma que mostraba un recuento absoluto de neutrófilos de 350 y de linfocitos de 294. La proteína C reactiva se fue elevando progresivamente a llegar casi hasta 400, tuvo una disminución del tiempo de protrombina hasta un 41% y un dímero D que aumentó hasta 3281. El fibrinógeno también aumentó hasta 696 y su ferritina también sobre 2000. Sus troponinas no estaban comprometidas y el galactomanano que se midió en sangre estaba negativo, en 0,2. ¿No puedo continuar, Juan Pablo? No sé. ¿Juan Pablo? Sí, vamos a ver si nos ayuda Gemma. Ahí lo logré, ya. Ahí pasó. Ahí sí pasó, sí. Entonces, esta paciente, a diferencia de la anterior, si bien tenía un coronavirus positivo, esta paciente estaba evolucionando con una neutropenia febril de evolución desfavorable y con algunos signos que nos hacían sospechar que estaba evolucionando más con una sobreinfección que con una complicación por el coronavirus. Se realizó un escáner que mostraba una condensación importante de casi todo el pulmón izquierdo, que en la radiografía de tórax ahí ya podíamos visualizar cómo estaba comprometido con compromiso alveolar de todo el pulmón izquierdo, con broncograma aéreo, y ya se visualizaban también en las radiografías algunas imágenes como de vidrio esmerilado en el pulmón derecho, que se confirmaron posteriormente entonces con este escáner en que vemos múltiples nódulos en el pulmón derecho de tamaño hasta 2 centímetros de diámetro con un halo con un vidrio esmerilado, que si bien podían corresponder a una enfermedad por COVID, en el contexto de esta neutropenia febril de evolución desfavorable asociado a una condensación extensa, se planteó como primera posibilidad que fuera una infección fúngica invasora, probablemente una aspergilosis. En ese contexto, entonces, esta paciente se trasladó a la UCI, se escaló, como les decía antes, a vancomicina, meropenem y se asoció voriconazol. Afortunadamente, esta paciente también presentó una evolución favorable. Si bien teníamos parámetros inflamatorios elevados, no usamos en ella ni tocilizumab ni corticoides debido, en el fondo, a esta infección o sobreinfección importante que tenía. Y a los 18 días de hospitalización estaba en excelentes condiciones y se fue con voriconazol de alta para su casa. Entonces, para finalizar, mostrarle entonces de las complicaciones en estos pacientes podemos tener también sobreinfecciones bacterianas y sobreinfecciones fúngicas. Acá tenemos un reporte de casos de pacientes en Wuhan con patología hemato-oncológica, adultos sí, que los compararon versus pacientes que eran personal de salud previamente sano, y en estos pacientes vieron que los pacientes oncológicos tenían significativamente más infecciones bacterianas y fúngicas. De 13 pacientes hospitalizados, 11 sobre infecciones bacterianas versus 3 de los pacientes previamente sanos, y de los oncológicos 9 presentaban infecciones fúngicas versus 0 en el grupo de pacientes previamente sanos. Por lo tanto, es importante sospecharlas y tratarlas, sobre todo antes de utilizar inmunomoduladores. Perdón. Para concluir, entonces, podemos decir que contamos con escasa evidencia de terapia en pacientes oncológicos, principalmente en pacientes pediátricos, aún menos evidencia, pero es importante que en los pacientes con neumonía grave y respuesta inflamatoria severa, considerar el uso de terapias antivirales o inmunomoduladoras, ¿ya? Sobre todo evaluando el estadio de la enfermedad y el probable mecanismo fisiopatológico que está subyacente. Todas estas terapias tienen que ser discutidas con un equipo multidisciplinario, dado que ninguna de ellas cuenta con evidencia científica que lo respalde, ¿ya? Sin embargo, es fundamental la terapia de soporte vital avanzado para poder mantener a estos pacientes y hacer una curva de parámetros inflamatorios para poder evaluar cuál es la progresión de estos y cuál es el momento en que pudiera beneficiarse de algunas de estas terapias. Nosotros en nuestro hospital se ha montado un comité
dado el alto número de pacientes que hemos tenido, un comité que está especializándose en el manejo de los pacientes con coronavirus. Está formado por un intensivista, infectólogos, inmunólogos, broncopulmonar, y en los momentos en que hemos tenido pacientes oncológicos que se han visto infectados por coronavirus y han evolucionado de manera desfavorable, también hay un oncólogo que integra ese comité, y de esa manera se ha podido discutir y tratar en el fondo de manera favorable a estos pacientes que han presentado infecciones graves. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, y en realidad a todos, a Eduardo, a Fabián, por las excelentes presentaciones. Tenemos unos minutos para preguntas. Les pido a los panelistas, por favor, que abran sus micrófonos para poder empezar a responder las preguntas. Quizás una primera pregunta, Fabián, o quien lo quiera contestar, que hace el doctor Mozo: ¿cuándo iniciar quimioterapia después de una PCR positiva en un niño, por ejemplo, que está en el 5º día de una leucemia linfoblástica aguda y está evolucionando favorablemente? ¿Cuándo podría retomar su quimioterapia? ¿Cuándo podría ser seguro eso? No sé si va a contestar Fabián, Verónica, Eduardo. ¿Cuál es la opinión del panel? Sí, yo paso en nuestro hospital, tomamos una PCR 14 días después de lo primero, se continúa positivo 7 días después, y lo primero negativo hacemos otro 24 horas después. Volvemos com a quimioterapia com 2 PCRs negativos. O que tivemos, a primeira adolescente que tinha leucemia em manutenção, o PCR se quedou positivo por 30 dias. Tivemos um PCR negativo e um positivo e volveu a ficar negativo. O que vimos é que a CT muy baja, quase a inscrição é intermitente. Por isso, 2 PCR negativos para volver a quimioterapia. Eduardo, capita tú. Sí, no, yo estoy de acuerdo con la doctora Fabián. Yo pienso que la estrategia de utilizar PCR es una estrategia muy válida y muy segura, porque los niños inmunocomprometidos van a excretar el virus por un tiempo más prolongado. Entonces, sin duda, cuando ya tenga estas 2 PCR negativas, va a ser seguro regresar a la quimioterapia de inmunosupresión. Esa es una opción. Yo pienso que la otra opción, si hay mucha urgencia por un alto riesgo de enfermedad y no se quiere, no se puede esperar, una opción es utilizar una estrategia basada en síntomas, de modo que una vez que hayan pasado, yo pienso que más de 14 días desde el inicio de los síntomas, el paciente esté afebril por más de 5 días y haya mejoría de los síntomas, digamos, si no hay disponibilidad de la PCR o alguna otra limitación con eso, pues esa es otra estrategia que se podría considerar, pienso yo. Excelente. Sí, yo quería agregar también que nosotros los pacientes, la verdad es que cada uno no tenemos una recomendación estándar para todos los pacientes, porque la verdad es que hay pacientes que están debutando, que están con recaída y que necesitan urgente una terapia, en el fondo, que si nosotros prolongamos más de 14 días PCR negativa, podrían fallecer por su enfermedad de base. Entonces, más que tener una recomendación estándar, yo creo que hay que evaluar caso a caso a los pacientes y evaluar la urgencia de reiniciar la terapia o la quimioterapia. Por supuesto que tenemos que tener un paciente que está asintomático y que tenga PCR negativa para recibir la quimioterapia. Pero en un día como plazo fijo, creo que hay que evaluarlo caso a caso y que eso puede ser, no puede ser beneficioso para los pacientes. En los pacientes que no tienen una urgencia de quimioterapia,
que no están críticos en el sentido oncológico, nosotros recomendamos esperar 14 días asintomáticos con PCR negativa, dado que también la gravedad de la enfermedad que ellos presentan es súper variable. Si decimos 14 días para todos los pacientes, como estos casos que yo les presenté a los 14 días todavía estaban evolucionando con su neumonía hospitalizada y por supuesto que no podríamos iniciar en ese momento la quimioterapia. Entonces, así como concepto general, nosotros recomendamos 14 días asintomáticos, ya sea un paciente que nunca tuvo síntomas versus uno que estuvo grave, pero que ya pasaron 14 días en que está en excelentes condiciones, asociado a PCR negativa, pero yo recomiendo evaluar caso a caso según la gravedad de la patología oncológica. Perfecto, yo creo que estamos de acuerdo. Hay una pregunta, tiene dos partes en relación al diagnóstico. Eduardo, ¿es útil el test realmente de anticuerpos en un niño que es inmunocomprometido y que podría no mostrar una respuesta? Por otro lado, ¿qué podrías plantear respecto a la persistencia de una PCR, por ejemplo, por más de un mes? ¿Ese paciente podrá estar siendo inmunocomprometido, estar contagiando? Y, por ejemplo, si es que tiene serología negativa, ¿tendrá más riesgo de estar contagiando? Sí, yo pienso que los anticuerpos en el niño inmunocomprometido, en el paciente en general inmunocomprometido, tienen una utilidad muy limitada, pues precisamente por comprometido no va a generar una respuesta adecuada de anticuerpos, de modo que yo creo que eso respondería a la primera pregunta. Y si tiene una PCR positiva por mucho tiempo, se han descrito casos de PCRs positivas por semanas, sin que esto implique que es un paciente que está persistentemente excretando un virus que sea replicativo, es decir, que vaya a contagiar. Yo pienso que si bien la PCR es una estrategia que se utiliza casi que, bueno, en muchas partes se necesita una PCR negativa para uno poder regresar pues, de su aislamiento. Yo también creo que se debe tener en cuenta que si es un huésped inmunocomprometido, él va a excretar por mucho tiempo y yo también tendría en cuenta los síntomas y el tiempo desde que iniciaron los síntomas, tiempo desde que desaparecieron los síntomas, y si este es un tiempo prolongado, yo pienso que yo le daría más validez a eso que a una PCR persistentemente positiva. De nuevo, también depende de para qué estamos haciéndonos la pregunta. Si es para reiniciar una quimioterapia urgente, yo tendría muy en cuenta lo de los síntomas. Por ejemplo, si es para estar en cuarentena en un niño que no necesita regresar a la comunidad de gente, pues tal vez en ese caso sí esperar a que la PCR se negativice. Pero como lo mencionaron la doctora Verónica ahora, es muy individual el caso. Muchas gracias, Eduardo. Hay una pregunta de tratamiento, Verónica, respecto a uso de antibacterianos, antibióticos en el paciente COVID positivo. ¿Cuál y cuándo? Primera pregunta. Y la otra, si es que la heparina bajo peso molecular la consideraría solo si el dímero D está elevado o también frente a algunas eventualidades clínicas, como mencionan algunas pautas o recomendaciones. Bueno, partir por recomendar, si es que tienen algunas dudas, todo esto lo tenemos ampliamente como discutido en unas guías que realizamos con todo el grupo PINDA, y de hecho la presentación que yo hice en base también al estudio y la revisión del tema con todo el grupo de infectólogos que ve pacientes oncológicos acá en nuestro país. En relación al tema de los antibióticos, tenemos como dos escenarios posibles. Uno es el paciente que ingresa neutropénico, que en el fondo para nosotros es una neutropenia febril, y en ese caso nosotros iniciamos inmediatamente tratamiento con antibióticos, ¿ya? Está demostrado que eso disminuye la mortalidad, sobre todo si se inicia antes de una hora de administrado. Y posteriormente, si sabemos que es un paciente con un coronavirus positivo y descartamos infección bacteriana, teniendo parámetros inflamatorios bajos y todos los cultivos negativos, tal vez a las 72 horas podríamos suspender la terapia antibiótica. Otro escenario es el paciente que no es neutropénico, que es el paciente que está en terapia con quimioterapia, pero ingresa sin neutropenia, y ese paciente, cuando sabemos que tiene coronavirus,
no necesariamente tenemos que iniciar tratamiento antibiótico. Ahora está descrito que los pacientes que evolucionan de manera grave tienen mayor porcentaje de sobreinfección bacteriana, los oncológicos, que versus los pacientes no oncológicos. Por lo tanto, tenemos que estar activamente buscando la sobreinfección bacteriana, y ahí hay algunos estudios que muestran que las principales bacterias que están involucradas son los Bacillus gram negativos, ¿ya? Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas. Entonces tenemos que ir a buscarla activamente, por ejemplo, en un paciente que está intubado con un cultivo de secreción endotraqueal, sabiendo que en el fondo eso puede emitir aerosoles y hay que tomar todas las medidas precautorias para evitar la infección del personal, pero también eso no nos va a guiar el tratamiento antibiótico y va a depender un poco de la microbiología de cada centro. Pero en general lo que se trata de cubrir principalmente son gram negativos con cobertura antiseudomónica, que podría ser cefipimes, ceftazidima según la microbiología del lugar, o meropenem en otros casos, ¿ya? Pero eso es un poco la diferencia en los de escenario. En el fondo, el escenario del paciente neutropénico febril, que de todas maneras vamos a iniciar antibióticos, y posteriormente vamos a evaluar si lo mantenemos o no, y el paciente no neutropénico, en que eventualmente vamos a agregar antibióticos si es que se complica. Y en relación a la terapia anticoagulante, la verdad es que en niños es bastante discutido, no es como en adultos, que está súper estandarizado. Una visita inesperada. Tomamos todas las medidas precautorias, pero no lo logramos, fue mucho tiempo. Entonces, la verdad es que es súper discutido la terapia anticoagulante en niños, pero sí tenemos un paciente que presenta dímero D elevado, que tiene múltiples factores de riesgo, podríamos considerar la profilaxis. En relación al tratamiento, sería más que por el dímero D, sería cuando tenemos alguna evidencia de que el paciente tuvo algún fenómeno tromboembólico, ¿ya? Como está súper descrito en estos pacientes con coronavirus. Entonces, anticoagulantes solamente en pacientes con fenómenos tromboembólicos en la población pediátrica. Yo sé que en adultos están usando terapia anticoagulante solamente basado en el dímero D. Sin embargo, en niños eso todavía no es una recomendación. Muchas gracias, Vero. Hay una pregunta que dice si es que hay reinfección de COVID en el inmunocomprometido, sobre todo porque podrían no montar una respuesta serológica. La verdad es que de la evidencia que hay hasta ahora, hasta el momento, tanto en inmunocomprometidos como inmunocompetentes, pareciera que no hay reinfección. No es una reinfección necesariamente una PCR persistente. Yo creo que no lo sabemos, tenemos que ir aprendiendo eso, pero aparentemente en inmunocomprometidos, al igual que inmunocompetentes, no hay evidencia. No sé si alguno tiene otra evidencia. Y hay otra pregunta más que tiene que ver, que creo que es muy interesante y tiene que ver con opiniones. ¿Hay alguna estrategia en sus centros para permitir o no el ingreso de los familiares acompañantes de los niños inmunocomprometidos, hacerle PCR o prueba, o simplemente restringir? ¿Qué opinión tienen al respecto? Eduardo o Fabián, y Vero, en Chile, Colombia y Brasil, ¿qué conductas se han ido adoptando respecto a los familiares? Bueno, nosotros en relación a... estamos... Sigue, te escucho. En relación al momento en que estamos viviendo en Chile, nosotros la verdad es que como recomendación recomendamos no ingresar a los familiares acompañantes de los pacientes oncológicos. Inicialmente fue un poco fuerte para ellos, pero la verdad es que donde hemos tenido ya casos, no en nuestro centro, pero en otro centro de pacientes con trasplante que han fallecido, después de esa experiencia ellos comprendieron la importancia de evitar el ingreso de familiares a las unidades de oncología. En situaciones especiales, como por ejemplo pacientes que están en cuidados paliativos o pacientes lactantes que están con lactancia materna, nosotros permitimos el ingreso, pero con una PCR previa al ingreso negativa, y el papá que entra ingresa a un box con el paciente y ese papá no vuelve a salir de la unidad. O sea, no vuelve a su casa, se va a vivir con el paciente ahí, se le lleva a su habitación la alimentación y en el fondo lo acompaña durante la sesión. Sí, Fabián, lo que yo y Eduardo, ¿qué opinión tienen? Lo que yo iba a mencionar es que eso varía de acuerdo a la prevalencia y al momento epidemiológico de cada.
nosotros, si bien estamos aquí en Colombia preparados para hacer medidas como las que indica la doctora Verónica, aún no las hacemos. Nuestra circulación aún es baja en comparación con otros países, por lo menos por ahora. De modo que nosotros no le hacemos PCR a la familia, simplemente pues un interrogatorio muy dedicado y muy dirigido, y tanto de contactos como de síntomas y de temperatura y de examen físico a los familiares, pero no les hacemos PCR a todos. Sí restringimos mucho el acceso y solo una persona puede acompañar a los niños, pero yo creo que eso va a cambiar si eventualmente aumenta más la curva, y ya en ese momento yo creo que sí es necesario implementar medidas como las que están haciendo allá en Chile. Nosotros en mi hospital tentamos restringir al máximo as personas com contato com o paciente. Hacemos como Verónica dice que lo acompañante vive con o niño dentro do quarto, dentro da habitação, come, hace tudo lá dentro. E se tem algum sintoma respiratório, los encaminhamos para colher o PCR, pero no hacemos de rotineiramente em los acompanhantes, solamente se tem algum sintoma respiratório. Muchas gracias, Fabián. Eduardo, ¿sí querías comentar algo más? Sí, algo rápido, que teniendo en cuenta ese estudio de Nueva York en donde el 15% de acompañantes asintomáticos tenían una PCR positiva en los adultos acompañantes, yo por eso es que entiendo que en algunas partes no se puede hacer por las dificultades económicas, limitación de la prueba, pero si hay una alta prevalencia, tal vez sí deba ser una consideración importante. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Como ven, ya estamos en la hora, se nos pasó volando. Agradecerles a los panelistas, ¿no es cierto? A Fabián, a Verónica, a Eduardo, a Slipe, a la doctora María Elena Santolaya, le mandamos un saludo, que no nos pudo acompañar, pero ya se está mejorando. Mencionar también que las guías que hacía mención Verónica están disponibles en la página de Slipe, las recomendaciones para el manejo en niños con cáncer y con trasplante de médula ósea. Gracias también a la sociedad, ¿no es cierto? Va a quedar la presentación disponible para quienes la quieran escuchar después o compartir. Y agradecer todo el apoyo técnico del chat y de la plataforma, a GSK, a Bárbara Branchesi, que nos ayudó, ¿no es cierto?, mucho para que esto fuera posible. Así que un saludo muy grande para todos, muchas gracias por el tiempo, y seguiremos en contacto para seguir aclarando las dudas que no alcanzamos a contestar en esta presentación, pero para seguir aprendiendo el COVID en los niños inmunocomprometidos. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, saludo a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.